Muy bien, pues me da mucho gusto saludarle nuevamente aquí transmitiendo para México Prioridad desde Barcelona en estas entrevistas en donde muy especialmente a talentos mexicanos que radican aquí en España les pedimos que nos hagan favor de compartir su experiencia de vida. Esta tarde estamos aquí en una de las zonas más bonitas que yo no sé cuáles serían las feas, bueno sí sé, pero Barcelona tiene infinitamente más zonas bonitas como esta, que está prácticamente en el centro de la ciudad, Sí. Natalia, y además estamos en el consultorio de la doctora especialista en dermatología, Natalia Espinosa Villaseñor. Natalia, gracias por recibirnos y gracias sobre todo por compartir esta experiencia de vida, que aunque estás muy jovencita, pero yo creo que siempre será valiosa. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, muy contenta de hacer esta entrevista y bueno, a ver, de hablar un poquito, ¿no? Platícanos, Natalia, ¿tú naciste en dónde? Yo, nací en México DF, bueno, Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y muy chiquita, como de 7 meses, me fui a Puebla. Pues eres más poblana que soy otra poblana. cosa, ¿sí? Yo siempre digo que soy poblana. ¿No te da pena? No, hombre, no. Yo prefiero ser poblana. Oye, los poblanos tenemos fama en el país de muchas cosas, algunas no muy agradables. Sí, pero no. No, yo he vivido toda la vida en Puebla y la verdad es que me gusta ser poblana. Qué bueno, qué bueno. A ver, yo también soy orgullosamente poblano, pero no por eso dejo de reconocer que esa fama que tenemos la hemos ganado a pulso. Pero no vamos a platicar de eso. Cuando estás fuera te das cuenta de algunas cositas, sí. ¿Pero te das cuenta para bien o para mal? Para los dos. Ok. O sea, de la fama que tenemos de fresas. Ojalá quedara en lo fresa, Natalia. No, va mucho más allá y... Este es un tema de otro día. Exacto, es tema para platicarse en un café. Oye, platícanos, tu familia, ¿naciste en el seno de una familia mexicana? Sí. Bien, con Sí. posibilidades económicas, platícanos. Sí, bueno, yo soy la segunda hija de 3. La sándwich, es la sándwich. Soy la sándwich, sí. Tengo una hermana más grande que me lleva casi 3 años. Y tengo una hermana más chica que le llevo 10 años. Entonces soy la sándwich, pero fui la chica un tiempo. Por lo Luego tanto, fuiste muy trono. consentida. Claro, sí. Pero no, sí, muy bien. Y sí, mis papás los dos son contadores públicos. Ya. Y te digo, vivimos en Puebla pues casi toda la vida hasta que me vine para acá. Pero yo cuando terminé la carrera de medicina me fui al DF a estudiar. Pero no te me vayas tan adelante. No. Digo que no siempre he vivido en Puebla, pero más o menos. Lo entiendo. No, pero quiero decir, antes de estudiar la carrera de medicina en Puebla, ¿en dónde estudiaste? Yo estudié primero en la primaria, kinder primaria, en un colegio muy chiquito que se llama Colegio Insurgentes. Sí, cómo no. Sí. De los niños pijos de Puebla. En ese entonces. No ahora sé. No, yo sí lo sé. Sí, claro. Sí. Bueno, era un colegio un poco cuadrado, no sé, no quiero decir otra palabra, pero era muy así. Y nos ponían a estudiar, dilo. Lo digo yo. Entre otras cosas era muy mocho. Y por mocho se entiende una institución que tiene como directriz la religión católica por encima de cualquier cosa. Sí, pero aparte de esto, no tanto mocho, sino muy estricto. ¡Qué bueno! Sí, bien porque pues te forjas, ¿no? Pero lo ves ahora, tiempo atrás, y, nos ponían a lavar las paredes del colegio con fibra y todo. ¿Eso lo haces ahorita? Quieras o no quieras, sobre todo estando aquí. Sí, pero eso en México igual no lo haces. No, eso lo haces ahorita en un colegio y no te lo permiten. Correcto. No, porque es un abuso, es una forma de discriminación, etcétera.
son de los temas que antes de entrar a cuadro yo te decía que a mí en lo particular no me gustan. Hay muchas exageraciones, pero tampoco es el tema. Tampoco es el tema. Entonces, ¿estudiaste en el Insurgentes? En el Insurgentes. ¿Secundaria y preparatoria en dónde? Claro, porque ahí es solo primaria. Sí. Y luego me pasé al Colegio América, al Teresiano. Más pijo todavía. Bueno, y más mocho todavía. Ahí estudiaron mis hijas, ¿eh? Bueno. Pero bueno, sí, una estupenda institución. Sí, la verdad es que yo lo disfruté muchísimo y aunque a gente que lo veía como algo malo, era solo de niñas, creo que ahora ya cambió, ya es mixto. Se tardaron en hacerlo mixto. Sí, pero yo me lo pasé muy bien con mis amigas, solo niñas, no sé, y a mí me gustó mucho. ¿Y después la carrera? La carrera la hice medicina en la UPAEP. Otra institución. Ahí sí te tengo que dar. La más mocha de el Insurgentes, el América y la UPAEP. Sí. Ahí sí te tengo que decir que se vuela la barda. Oye, y tú en ese entonces, porque además cualquier persona vamos cambiando con el paso del tiempo. Claro. ¿Cómo te sentías en ese momento? No lo digo ahora, que lo reflexionas, lo analizas y obviamente, pues, no obviamente, pero bien. Quizás no estés de acuerdo hoy. Pero en ese entonces, ¿cómo lo vivías? ¿En la carrera? Sí. Bien. ¿Sí? Sí, porque yo creo que igual en medicina no está tan marcado. Porque, había mucho más apertura. Sí, porque claro, al final también es una carrera que te consume mucho tiempo, ¿no? Entonces, íbamos a clases, luego íbamos a clínica, luego íbamos a hospital, entonces igual y no te metías tanto como en actividades de la universidad. A las que te inducían, claro, entrecomillado. Porque no teníamos tanto tiempo de hacerlo. O sea, yo nunca estuve ni en un equipo de deportes de la universidad, ni nada, porque es que iba a la universidad de 7 de la mañana a 9 de la noche. Es que la carrera de medicina es de las más demandantes que existen, pienso. Aunque, bueno, hablo de mi época. Ahora ya no sé, pero sigue siendo demandante. Sigue siendo, sí, yo creo que sí. Oye, y la especialidad en dermatología, ¿y por qué dermatología? Si habiendo N número de especialidades, ¿por qué dermatología? Pues yo tengo que decir que yo entré a la carrera queriendo hacer neurología. Mira, interesantísimo. Y de hecho, el jefe de estudios, director de la Facultad de Medicina cuando yo estudié, que se llama el doctor Juan Carlos Pérez García, que es neurólogo ahí en Puebla, yo estaba con él como haciendo... No es prácticas, servicio social. No es servicio social, o sea, adjunto. O sea, como auxiliar. Como auxiliar del doctor en las clases y todo eso, porque me gustaba mucho, o sea, realmente me gustaba mucho. La docencia veo que te gusta también. Me gusta mucho, sí. Pero como que viendo la neurología, luego en la teoría es increíble, o sea, la neurología en la teoría, pues conocer todo lo que pasa en el cerebro, las exploraciones, es increíble. Pero luego en la práctica día a día, no quiero decir que hay una especialidad mejor que otra, ¿no? Pero yo lo veía muy monótono, ¿no? Sí. O sea, era como ¿No podría ser al revés? No, mucho más interesante. Claro, interesante sí, pero por ejemplo, llega el paciente un tiempo después y pues todo va un poco igual, le cambias la dosis, ¿sabes? O sea, como que no hay tanta... Era rutinaria de alguna manera. Bueno, al menos sí lo veía yo. Igual y me van a decir los neurólogos que no. Pero así lo veía yo. Y el último año de la carrera es el año en el que tomamos dermatología. Yo tuve una doctora que nos daba dermatología que se llamaba Cristina, y no me acuerdo del apellido, pero para mí fue maravilloso. Y claro, fue el último año. Entonces, cuando yo termino el último año, es como de, ¡ah!
yo había querido hacer esto y ahora encontré esto y me gustó muchísimo, me gustó mucho, 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 mucho. Y obviamente estás más que convencida de que ha sido el camino correcto. Sí, totalmente, totalmente, porque a mí me gustaba, o sea, cuando entras a medicina, vas a una clase, o sea, te toca oncología, a mí también me encantaba la oncología porque tuve un profesor, Daniel, ay mira, ya se me olvidó el apellido, el doctor Daniel, no me acuerdo qué, que me dio onco y me dio como 3 semestres, que explicaba espectacular. O sea, increíble. Y teníamos un librito chiquito de oncología que creo que lo había escrito él. Y yo el libro me lo leí de portada a portada y lo volví a leer y era maravilloso. Y entonces me gustaba oncología, me gustaba neuro, me gustaba derma, estás un poco así, pero afortunadamente te vas al internado después de hacer la carrera y es un poco ya como la vida real, ¿no? O sea, el internado... Sí, ya no es tanto la teoría, claro, que como todo en la vida ayuda, pero qué no es la vida real. Qué diferente a la vida. Entonces, claro, después de la carrera, irte al internado, que es un año entero de vivir literalmente en el hospital, sí. Pues te vas dando cuenta, pues esto sí, esto no, esto tal y así. Y ahí fue donde me di cuenta, bueno, me di cuenta que me gustaba la dermatología, pero como la parte más clínica, oncológica, así. Por eso terminé haciendo eso. Luego lo hablamos. Pero... Sí, no, por supuesto que te lo voy a preguntar. Pero qué buena razón encontraste, qué buena motivación encontraste para decantarte por la dermatología. Sí. ¿Cómo encuentras la diferencia en todos los aspectos, académico, de infraestructura, entre, por ejemplo, la UPAEP, que es en donde estudiaste, con las instituciones aquí de Barcelona? ¿Aquí dónde hiciste la especialidad? No, la especialidad la hice en México. Sí, ya. en México. Okay. Y luego me vine aquí a hacer la subespecialidad. ¿Cómo encuentras? Bueno, cambia mucho. Sí, pero yo la especialidad la hice allá. Primero, en México, para entrar a dermatología, primero tienes que hacer medicina interna. Entonces yo entré a la especialidad de medicina interna. Y yo la hice en México, en Médica Sur, en el DF. Hice un año de medicina interna y luego hice 3 años de dermatología en un hospital que se llama Centro Dermatológico Pascua, que es un centro solo de dermatología con muchísimos pacientes y, o sea, un mundo. Un mundo, sí, total. Y luego, como me gustaba mucho la parte de oncología cutánea, pues me vine aquí al Hospital Clinic a hacer... Una de las instituciones más prestigiadas del mundo, Hospital Clinic, aquí en Barcelona. Sí. Y la unidad de melanoma del Clinic es, yo creo que mundialmente muy reconocida y aquí en España es referencia. O sea, ahí en la unidad de melanoma vienen pacientes incluso de otras partes de España porque hacemos muchos tratamientos con ensayos clínicos, nuevas terapias, entonces viene mucha gente de otros lados. Y lo que decías, la diferencia, a ver, académicamente en México estamos muy bien, muy, muy bien. La ventaja es que somos muchas personas. Y en una especialidad como dermatología, que es ver y ver y ver y ver y ver y ver la piel, hace toda la diferencia que veas 10 personas a que veas 40, 100. Claro. Sí. Entonces, o sea, yo me acuerdo el último año de dermatología, entraba el paciente por la puerta y ya estabas haciendo la receta porque ya le habías visto la cara y ya sabías lo que tenía. Es que de ver, ¿no? Que se aprende, como decían allí, por rebosamiento. A ver, es que hay muchas cosas que normalmente no entendemos, cómo la gente en cada especialidad es capaz de determinar casi con exactitud qué es lo que ya está diagnosticando, ¿no? Y es lo que tú dices, a fuerza de ver y ver y ver. Sí, pues, claro. Y aquí, digo, yo cuando hice la subespecialidad, pues obviamente estaba en contacto con residentes que estaban haciendo la especialidad y todo, y es cierto que no hay tanto volumen de pacientes como en México, porque, bueno, aunque
aún así está saturada aquí la seguridad social también. Eso te lo iba a preguntar más adelante. Estás viendo mi guión, ¿verdad? No. Pero claro, no hay tantos pacientes para ver. Tiene cosas buenas una y otra. Yo creo que de México lo bueno es que ves y ves y ves y hay puedes poner muy en práctica con los pacientes, porque incluso en el internado es que yo hice cosas, porque allí tenías que ser enfermero, médico, camillero, de todo, incluso hasta familiar. Hablas de México. Sí, sí, sí. Lo cual refleja también una serie de carencias que son innegables. Totalmente. Pero me encantó lo que dijiste. Ahí están de los mejores médicos que puedes encontrar en el mundo, como en cualquier otra carrera. Tenemos en México hay un talento fuera de serie. En medicina mucho. En todo, Natalia. No, sí, lo sé. ¿Sí? Pero hablo por mi campo, ¿no? Por tu especialidad. Y aquí es cierto que también, obviamente, hay gente muy brillante, pero siento que es más, le dedican más tiempo pues a sesiones clínicas, a estudiar. Los residentes tienen tiempo para ellos, para hacer artículos y todo. O sea, ya dentro de su programa de la especialidad va ese tiempo para hacer que cuando yo vine aquí yo dije, o sea, yo veía a un residente que estaba toda la mañana en la computadora y yo decía, no está trabajando. Claro, porque allá es que no tienes tiempo ni para comer. Ya. Estás todo el tiempo así. Y aquí yo veía pues que hacían sus artículos, que leían, y que está muy bien también, porque al final también te tienes que estudiar. Lo que pasa es que allá hay tanto trabajo que no puedes ni abrir un libro. Hiciste también en tu formación trabajos de investigación. Sí, también. Te debe ser interesantísimo buscar, ¿no? Seguir aprendiendo. Sí, bueno, yo creo que en medicina, en general, en cualquier especialidad, tienes que estarte actualizando siempre. Claro. Siempre hay cosas nuevas, siempre hay terapias nuevas, salen incluso de lo que ya conocemos, pues se conoce más y más en la actualidad, Natalia. El avance que ha tenido el mundo en todas las áreas, científicas, deportivas, en absolutamente todo es impresionante. Y además es un avance que se nota de una semana para otra. Totalmente. Yo, de hecho, o sea, en mismo dermatología, yo en México, lo que estudié aquí en la subespecialidad, en México es que no lo había estudiado, porque en México yo tenía un dermatoscopio de estos que son las lupitas estas para ver la piel, de lo más básico posible. Llegué aquí, de preparatoria, de nivel preparatoria. Llegué aquí y tenían unas máquinas gigantes con no sé qué, con no sé cuánto, que yo decía, bueno, ¿y esto cómo se agarra, no? ¿Cómo pasa esto? Y claro, lo que pasa es que al ser un área muy especializada que investiga mucho de melanoma, pues bueno, tienen un montón de aparatos y un soporte tecnológico que les da también mucha ventaja. Pero ¿por qué Barcelona? ¿Por qué Barcelona y no París, por ejemplo? Por el Clinic. El Clinic fue el factor determinante. Claro, porque la unidad de melanoma del Clinic es lo más. Oye, de verdad creo que siempre todos estos conceptos tienen que o deberían de ayudar a quien tiene interés en involucrarse en una carrera pues tan complicada como todas, pero pues esta también tiene lo suyo, ¿no? Son muchos años, eso sí, son muchos años de estudiar, pero que al final, si es algo que te gusta, o sea, yo lo disfruto muchísimo. Lo vives con una pasión que ni siquiera puedes considerar como trabajo. Sí. Pienso yo. Yo a veces cuando explico a los pacientes, me encanta explicar, como me gusta, no sé, a mí me gusta mucho estudiar en general desde la carrera, soy un poco ñoña.
¿Eras de las clásicas mataditas, Sí. como se dice allá en México? Sí, total. Sí, siempre. Sí. Y Con un ego del tamaño del Hospital no, Clinic, no, te lo juro que no, ¿eh? ¿no? Yo sí prestaba mis ¿Sí? apuntes y todo, sí. Sí, no era de las que no me copies, yo también... ¿Copiaste en alguna ocasión? Y di respuestas, sí, no era de esas. Pero me gusta mucho estudiar, entonces me gusta mucho a los pacientes explicárselos en lo que yo he estudiado en palabras que puedan entender. Okay. Accesible, en Sí. un lenguaje accesible. Entonces, como me gusta tanto explicarlo y que lo puedan entender y así, porque al final, si una persona tiene una enfermedad, pues me gusta que sepa qué es lo que tiene, claro. Pero hay que digerírselo un poco, ¿no? ¿Qué tan dramático puede llegar a ser el detectar oportunamente un cáncer en la piel a detectarlo tardíamente y... Pues es todo. En el melanoma, lo que pasa es que hay dos tipos de cáncer de piel, ¿no? Los carcinomas, que se hacen solo por el sol, gente pues que la piel resiste menos, que se ha expuesto mucho al sol y generalmente se dan más en gente más grande. Y el melanoma. El melanoma, ese sí puede irse a otros órganos. O sea, es por la posibilidad de metástasis que genera el melanoma. Sí, sí. Cosa que no sucede con el carcinoma. Exacto. Sí. El melanoma, si tú lo detectas en un estadio temprano, cuando es muy chiquitito, versus si lo detectas cuando ya es más profundo es que son 4 milímetros. O sea, que es como más de 4 milímetros ya es... Es aparentemente nada, pero médicamente hace una diferencia. Pero en términos de la piel es mucho grosor. Sí. Entonces, si lo detectas cuando ya es más profundo, la diferencia de pronóstico puede ser... es de 95% de supervivencia a 30%. Es muchísimo. Casi una sentencia inmediata, ¿no? Y hay gente que igual le cambio lunar que tiene en la espalda, que no se lo ve y ahí está. ¿Pero no hay sintomatología? En general no, pero a veces los lunares que cambian sí pueden picar o sangrar, pero cuando ya sangran es que ya están bastante avanzados. Entonces, para eso, claro, lo que yo vine a aprender aquí es parte de lo que yo aprendí aquí, se llama control digital. Tú estás viendo mi guión, porque es justamente la siguiente pregunta que te voy a hacer. En este avance de la ciencia, ¿a partir de cuándo los controles digitales empiezan a manejarse? ¿Y qué son exactamente? El control digital es hacer fotografías microscópicas con un dermatoscopio de los lunares y dejarlas grabadas. La máquina que está ahí con eso lo hago. Luego te la enseño. Y lo que hacemos es, este lunar, yo voy a tomar una foto microscópica y tenemos un patrón. Lo que valoramos son patrones. Y entonces hay patrones que a mí me sugieren que un lunar es bueno y hay patrones que me sugieren que un lunar es malo o es atípico o está cambiando. Por lo tanto, vale la pena estudiarlo más a fondo. Claro. Entonces, cuando yo hago a una persona que tiene muchos lunares, le hago las fotografías de esos lunares. Y entonces nos vemos en 6 meses, volvemos a hacer fotografías y vemos si ha cambiado. Ese es el control digital. Okay. Ver los cambios en el tiempo que tienen los lunares y ver si estos cambios son cambios normales, porque yo a veces les veo a los pacientes y me dicen, ay, está un poquito diferente, está un poquito más grande. Pero claro, al final la piel es un órgano vivo. Y lo siente. Y los lunares sí pueden crecer un poquito, pueden despigmentarse, pueden, ¿sabes? Pueden hacer cosas porque están vivos, ¿no? Pero dentro de todo tiene que ser un cambio, una evolución normal. Si vemos que en esas fotografías
los cambios no son normales, pues vemos, pues ¿qué hacemos? ¿Lo seguimos controlando o lo sacamos? Si sospechamos que se puede volver malo o que se está volviendo malo. Y ahí es cuando, si hacemos esto como es microscópico, podemos detectar el melanoma desde que empieza a cambiar. Y como dijimos, detectar el melanoma cuando apenas es chiquito cambia todo el pronóstico. La exposición al sol es uno de los, cuando menos de los que más comúnmente conocemos los ignorantes como riesgoso para un cáncer en la piel. Esta exposición obviamente varía de acuerdo a la raza de cada persona, pero en este caso puede generar melanoma o carcinoma indistintamente la exposición al sol. ¿Y qué otros factores son los que propician? Sí. A ver, la radiación solar generalmente genera carcinomas. O sea, no melanomas. No melanomas. Eso es. Okay. O sea, no que no genere melanomas, pero lo más frecuente es que genere carcinomas. Okay. Pero en personas que genéticamente tienen esta predisposición, se genera melanoma. O sea, pueden hacer las dos cosas, tanto carcinomas como melanomas. La cuestión es a qué célula están dañando en la piel, porque los carcinomas se generan de células de la piel que se llaman queratinocitos, que son como las células estructurales de la piel, y el melanoma se genera del melanocito, que es la célula de color, de pigmento. Okay. O se generan sobre un lunar que ya existía, que a ese lunar le dio el sol, le dio la radiación y las células de ese lunar se desarrollaron a cambiar. Aparte de la radiación solar, ¿qué otro elemento propicia el cáncer en la piel? Para melanoma, por ejemplo, bueno, y para carcinoma también la genética. Entonces, por ejemplo, o sea, el tipo de piel, que sea una piel más clara, ojos claros, pelo rubio, no es mito entonces que nosotros los morenos, iba yo a decir negro, pero aquí no, vaya, olvídate lo que me van a decir, lo estoy discriminando, no. ¿Es cierto entonces que los morenos somos menos propensos? Sí. Hay menos, o sea, tenemos más melanina. Okay. Y incluso melanina que protege más. Porque, por ejemplo, los pelirrojos tienen un tipo de melanina diferente que no protege nada. Okay. Entonces, se estima que la melanina protege un factor de como si tú pusieras un protector solar de un 2.5-3. Los pelirrojos tienen 0. Entonces, ser pelirrojo es un factor de riesgo aún más. Aparte que a eso le llamamos fenotipo, que es como nos vemos, ¿no? Rubio, ojos azules o moreno o lo que sea. También otras cosas menos frecuentes, por ejemplo, como la radiación, si hemos tenido un cáncer de mama, por ejemplo, nos dan radiación para tratar el cáncer de mama, pero esta piel puede ser contraproducente también porque puede... Okay, sí. Justo hoy vi una paciente que tuvo un cáncer de ovario, le hicieron radiación y ahí, en esa zona radiada, le salió un carcinoma por la radiación que le dieron años atrás. Sí. Entonces, esas son cosas. Hay cosas mucho más raras, como síndromes, que ya son mutaciones genéticas, que pueden hacer que genéticamente estés más predispuesto. Estás propenso, ¿no? A cáncer tanto de piel o otros tipos de cáncer. En esta variedad de cánceres que podemos padecer los seres humanos, ¿qué nivel ocupa el cáncer en la piel comparado, por ejemplo, con el cáncer en el páncreas, en el hígado, el cáncer pulmonar? Pues mira, de hecho, según el ranking, ¿no? de los cánceres,
Bueno, para eso son las estadísticas, sí, Natalia. Estrictamente, el cáncer de piel es el cáncer más frecuente del mundo. No me digas. Sí. Lo que pasa es que hay algunas instituciones como la AJCC, que es la la Asociación Americana de Cáncer, sí, que no lo pone en la lista porque el más frecuente de todos es el carcinoma. Pero como no metastatiza, no lo cuentan como un cáncer. No, sí, eso es, ok. Pero estrictamente es el cáncer más frecuente sin duda, pero sin duda. Mira, pues también interesante y digo, yo me voy a meter como siempre en lo que no me importa, pero yo creo que tendría que contabilizarse haciendo esta salvedad, ¿no? Claro. Sí. Claro. Claro, porque después la gente no le da importancia. Exacto. Sí. Natalia, en tu experiencia también con la seguridad social aquí en España, mucha gente aquí se queja de la seguridad social. Sí. No saben lo que es la seguridad social, por ejemplo, en México. No. Y aunque mucha gente me critique por señalar estas deficiencias que tenemos en nuestro México, y que son muchas, desgraciadamente, bueno, pues empezar por reconocerlo creo que tendría que ser positivo. Sí. Aquí la gente se queja también. Sí. ¿Cómo percibes tú? Se quejan sobre todo por el tiempo de espera. Porque hay ocasiones en donde la gente pide una cita y se la dan 3 meses después. Sí, pero en México también. No, en México peor. O más, peor. En México peor. Lo que pasa, sí. Pero claro, o sea, esos tiempos de espera, o sea, yo, pueden por ser ejemplo, fatales. No, a eso iba. Yo que en el clinic, en la unidad de melanoma, si a nosotros nos llega un informe de un paciente que solicita primera visita y ya vemos que es un melanoma, se le da prioridad. Okay. Que no es lo mismo que te llegue una solicitud para una cita de un acné, por supuesto, sí. Que no menos importante, porque seguramente esa persona pues no le gusta o le duele o lo que sea. Le pega más su imagen. Pero no se va a morir de un acné. Claro, sí. ¿Sabes? Entonces, y en el caso... sí le da prioridad, pero nosotros hemos dado citas de primera vez de melanoma en la misma semana o en 3-4 días. A eso iba yo, okay. Claro. Es bastante eficiente, entonces. Sí. En esos casos yo creo que sí se tiene mucho en cuenta el como individualizar un poco, ¿no? Claro, claro. Sí, no generalizar, sobre todo en temas de oncológicos, claro. ¿No? Que puede ser, como dijimos, el melanoma, si lo dejamos 3 meses, pues seguramente... Se acabó. Ya, ¿no? Cuando venga ya te tiene que venir la gente con su certificado de, claro, no sé, de defunción. Pero, claro, no es lo mismo, al menos en dermatología, una visita de un melanoma que de otra enfermedad. ¿Qué te satisface más, la consulta pública o la privada? Que además, déjeme decirle, si usted ve estas instalaciones, ¿cuántos médicos dermatólogos hay en esta clínica, Aquí Natalia? Somos 5. 5, pero espectacular. Así de sencillo se lo digo. Bueno, pues, aunque no queramos a veces reconocer muchas cosas, pues España sigue siendo primer mundo, aunque para los franceses y los ingleses, bueno, sí. En todo hay niveles, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te satisface más, la consulta pública o la privada? Las dos. Eso cuando me lo preguntan, no sé, las dos. Porque, o sea, en la pública me gusta mucho el tema del melanoma, ¿no? O sea, el tema de ver pacientes, pues, entre comillas, más graves, que, ¿no? Que igual tienen, voy a decirlo un poco así, pues más ciencia, ¿no? O sea... Es un reto mayor. Sí, eso. Aquí es que también me gusta mucho porque como me puedo dar el tiempo para hacer lo que me gusta, que es explicar, hacerles dibujitos, pues también es muy gratificante porque a mí más de una vez, y también tengo que decir que los médicos que estamos aquí, que somos latinos, tenemos una gran ventaja y es la calidez. Uy, no te creo. No digas eso porque yo siempre he sostenido
no de ahora, no de siempre, porque tengo muchísimos años de estar viniendo a España y siempre he sostenido que la calidez que tenemos, no solo los latinos, muy especialmente los mexicanos, es incomparable. Sí. Es incomparable. Y eso contrasta mucho con la gente de aquí. Sí. Y más de una vez, pacientes que me han dicho, es que nadie me había explicado así, es que no se me habían tomado el tiempo para esto. Y tengo muchos pacientes que, o sea, incluso se vuelven amigos. Entonces, claro. Eso me permite también la privada. Entonces, tampoco te podría contestar cuál me gusta más, porque me gustan las dos. Te satisfacen a plenitud las dos opciones. Sí. ¿Y tu vida personal? Porque con todo esto que haces, en muchas ocasiones, pues la gente no se da el tiempo para privilegiar algo que a mí me parece trascendental, que es tu vida personal. Tú estás casada ya, tienes familia. ¿Estás casada con un catalán? Sí, con un catalán. Un catalán muy catalán. Sí, ya acabas de decir todo, ¿eh? Y tengo un hijo de 1 año y 4 meses. No, pues es un bebito. ¿Y cómo llevas este ritmo de trabajo con tu esposo y con tu bebé? Pues, o sea, es complicado. Ahorita, afortunadamente, aquí en España existe algo que se llama excedencia. Y ahorita en el clinic estoy de excedencia. ¿Cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años? 2 años. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, sí! O sea que cuando a los 2 años tú regreses, tu puesto está intocable. Sí. Y eso la verdad es que es una ventaja porque obviamente la privada me da más tiempo para estar con él. Claro. Porque pues al final te vas viendo, ¿no? Que los primeros años, sobre todo yo creo, pues dedicarle más tiempo a mi hijo, ¿no? Y estar con él, no me los va a regresar nadie. Entonces, y el primero que te lo va a agradecer es tu hijo. Sí. Sí, porque será determinante para toda su vida, cosa que a veces no entendemos, pero bueno, sí. Y si tengo la oportunidad de hacer esto, que existe aquí la excedencia, pues mira, mejor. Claro. Así estoy más tranquila, tengo más tiempo para él y mira, y no voy tan estresada. Tan estresada. Es que es explicable. El papel de ustedes, las mujeres, sobre todo a raíz de esta tendencia que ya no es tan nueva, este feminismo, del feminismo a ultranza no hablamos porque ese yo en lo personal lo detesto. Pero está bien que ustedes como mujeres luchen por sus derechos, que siempre han estado en todo el mundo pisoteados, ¿sí? Entonces, eso está bien, pero pues a veces se exceden, ¿no? Y eso resulta contraproducente. ¿Tú eres feminista? Sí. ¿A ultranza? Sí. No. Pero sí, o sea, yo sí tengo claro que hay que cambiar mucho la mentalidad, ¿no? En las que a veces crecimos, ¿no? Con ese, a ver, voy a decir machismo, no todo es machismo, ¿no? Pero cosas como muy integradas ya en el día a día. Con esa educación, con esa cultura, que además fomentadas y propiciadas en el 90% por ustedes. Sí, lo sé. Lo sé. Pero no sé, o sea, a mí la verdad es que me ilusiona, ¿no? Así un poco entre comillas, el poder criar a mi hijo con una nueva mentalidad, ¿no? Claro. Diciendo, pues mira, aquí todos parejos, 50-50, y no hay ni tú haces esto porque eres mujer y yo hago esto porque soy hombre, de un lado y del otro, ¿eh? Por supuesto, o sea, el desequilibrio, que es lo que se debe buscar. Pero, a ver, si partiéramos de la premisa de que por eso los hombres somos hombres y las mujeres son mujeres, porque somos biológica, emocional, físicamente, somos diferentes, pues entenderíamos muchas cosas, pienso yo. Sí, pero también yo creo que podemos, o sea, por ejemplo, emocionalmente, ahora que tuve a mi bebé,
Claro, tú dirías, pues un hombre no puede criar a un bebé como una mujer. Sí puede. Sí puede. O sea, mi marido, o sea, se puede encargar de todo como lo hago yo. Yo creo que más bien es como decir, bueno, pues ¿por qué no podría hacer todo, ¿no? O sea, el baño, el dormirlo, tal, por ¿sabes? supuesto, ¿Cómo lo harías tú? Lo que pasa que estos estereotipos en México, que ya están empezando a cambiar, yo también creo que para bien, pero están mucho más arraigados. Sí, claro. ¿Sí? O sea, siempre, aquí es más natural. Mi esposo siempre dice, o sea, la generación de allá es como una generación antes de aquí, sí, ¿sabes? O sea, sí, mis papás es como los abuelos de acá, sí, en temas de ideología, ¿no? Sí. Pero, bueno, a ver, esperemos que todo se vaya acomodando. ¿Cómo se ve Natalia Espinosa en 3, 4, 5 años? Por hablar del corto plazo. Aunque tampoco sabemos ni siquiera si mañana vamos a estar. O sea, partamos de esa premisa, ¿no? Pues, no sé, a mí me gustaría, yo siempre tengo la esperanza, ¿no? de tener algo mío, ¿no? Una clínica, aunque, o sea, estoy aquí con otros dermatólogos y así, pero me gustaría poner una clínica solo mía. Una excelente motivación, entonces, sí, que la vienes. Lo que pasa es que visualizando. Aquí, es mucho más difícil que en México. O sea, solamente el alquiler, o sea, es incomparable. Sí, aunque también yo siempre he sostenido que se puede. Por supuesto que se puede. Lo que pasa es que no nos gusta tener que sacrificarnos difiriendo satisfactores en aras de, a ver, si yo quiero pensar en mi propia clínica, pues tengo que sacrificar restaurantes, viajes, ropa, coche, no que no te quedes sin coche, pero el cambio, o sea, y entonces sí que se hace mucho más complicado. Pero por ejemplo, aquí, digo, yo que soy autónoma, que es, si no sé. ¿Qué tal te trata la Secretaría de Hacienda? Fatal. Tengo que decir que, o sea, hay muchísima diferencia en temas de impuestos, con México. O sea, totalmente. Para empezar, yo le tengo que pagar al colegio de médicos por trabajar, por estar colegiada. Que eso me parece... O sea, estás pagando una cuota por trabajar, por estar activa. Natalia, es un placer escucharte. Yo te felicito porque ciertamente eres una chica muy brillante y estoy seguro que en 4 o 5 años, si no te ha llegado eso que le llega a la gente, que es la fama, el poder, el dinero. Si no te ha llegado, espero y que yo pueda vivir esos 4 o 5 años, espero que me saludes con el mismo gusto con el que me has saludado ahora. Claro que sí. ¿Qué le sugieres a la gente que es mucha, la que quiere venir a España? Pues, sí... A ver, es una pregunta muy complicada, Sí, porque la dejé muy abierta. Sí, por eso. Sí. O sea, si tienen una motivación, estudio, trabajo, familia para venir, perfecto. Pero hay que saber que sacrificas muchas cosas. Sacrificas familia, sacrificas la distancia, el estar lejos, y el país, o sea que al final se extraña, o sea, se extraña la gente, se extraña la comida. Ya nada más estaba esperando que no dijeras que extrañas la comida. Extraña la comida. ¿Sí? ¿Aquí cuánto te cuesta un taco? No, hombre, no, un taco te cuesta 120 pesos. Aquí un taco. Es carísimo. Un taco, o sea, estás hablando de 6 euros. Uno. Sí, por con eso. Una tortilla de ese tamaño.
Claro, aquí Sí. yo no me puedo dar el gustito de Sí. comerme eso cada día. Bueno, no, obviamente no. Pero no está el puestito de la esquina que una quesadilla te cuesta 40 pesos. Y hablando de los antojitos poblanos, ¿y qué me dices de Ay. las tortas, las chanclas, Ay. las memelas, Mira, me voy a el México en un mes y pozole? ya estoy salivando. Sabes, yo Salud, cada que voy a México sé que voy a pagar, que mi estómago va a pagar la factura, Claro. pero la pago encantado de la A vida. mí no me pasaba hasta hace como 4 años. Ahora cuando voy me cae mal, Sí, porque cada vez te habitúas más muy mal. a esta, Tengo que es que ir una más. alimentación mucho más sana, ¿sí? Sí, Pero menos sabrosa. Mediterráneo, sí. Pero menos sabrosa, indiscutiblemente. Mi esposo, que le encanta ir a México y le encanta la comida y todo, Sí. siempre dice que en el puestito de la esquina se come mejor. Y siempre lo cuenta. Es que ese aceite que está frito y refrito es donde está todo el sabor. Pero a eso le tienes que agregar el polvo de la contaminación, Claro, eso también da el sabor. smog de los coches, ¿no? Eso hace un sabor único de Sí, todos estos totalmente. antojos mexicanos. Pero regreso a la pregunta con la que prácticamente terminamos esta Ok. entrevista. ¿Qué le sugiere? Porque muchas veces la gente en México piensa que es muy fácil. Oye, pues sí, pues tomo un boleto Un de vuelo. avión, me llevo ahorros que yo Ay. calculo que me pueden durar 3, 4 meses, y pues ya llegando allá, Veo. ya busco. Ujú. Sobre todo por ese tipo de gente es por lo que yo te pregunto. Ok. Pues no es tan fácil. No, claro que No es no. tan fácil. A ver, tengo que decir que yo vine con un plan de estudio, con una visa de estudio, ¿sabes? O sea, un Tu poco posición fue muy diferente. diferente. Sí. Y aparte en el hospital tengo, un contrato, Claro. y esto facilita mucho, pero que al final yo hago un trabajo, pues digamos... Especializado. Exacto. Sí. Y que se valora mucho. Al final, tengo que ser sincera, yo siempre que he sacado, bueno, ahora tengo la nacionalidad, pero siempre que he sacado visas, cosas y todo esto, cuando pongo que soy doctora, nadie te pone un pero. Pero me imagino que si no vienes con un trabajo o un plan o así, es complicado. La vas a sufrir. Lo veo porque también tengo amigos, no de México, pero de otras partes de Latinoamérica, sobre todo mucha gente de Venezuela que ha venido por los temas de políticos. Exacto, que se los ha visto muy complicados. O sea, de hecho, una fisioterapeuta que trabaja aquí en la clínica, pues me decía, es que yo, soy maestra. Bueno, me refiero, ella especializada en fisioterapia. Ella era fisioterapeuta, pero era docente, tal, no sé qué. Tenía como muchísima especialidad y aquí vino pues a hacer el trabajo a ver qué encontraba, ¿sabes? Y todavía que era fisio, pero yo sé de gente que trabaja de meseros, siendo abogado, ¿sabes? Lo cual no tiene nada de indigno, pero sí no, para nada. Pero es un muy poco conflictuante, ¿no? Pero claro, esto que dices, voy junto y a ver qué hago, pues a veces tal vez no puedes hacer lo que tenías en mente, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí, un poco planearlo más o al menos buscar... A los mexicanos la planeación se nos da muy poco. La previsión se nos da menos. No. ¿Sí? Bueno, pues que yo soy muy así. No lo estoy diciendo por ti. No, evidentemente, y entre otras razones, por eso eres brillante, Natalia. Las cosas no son obra de la casualidad. Los resultados se logran después de mucho tiempo, de mucha disciplina, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Entonces, no lo dije por ti. Ahí sí lo dije en general. Sí, pero en general se nos da poco. Como la puntualidad. También. También. Natalia, mil gracias. No, gracias. Mil gracias. Ya te compartiré sí. esta entrevista
Y si te gusta, pues ojalá la compartas también. Sí, claro que sí. Porque creo que vale la pena. Muchísimas gracias. Te deseo que te siga yendo fantástico. Muchas gracias. Gracias, Natalia Espinosa. A usted solamente le digo que nos vemos la próxima semana. Pásela bien.